Bien, entonces esta tarde, en los 20 minutos que se me ha asignado para poder tentar la incorporación a la Asociación de Historia de la Medicina, vamos a hablar sobre un tema en que he venido trabajando, creo que cerca de 5 años de manera intensiva, y aparte, como les mencioné, de haber sido la razón de volver a Huánuco por la salud de mi pequeño, también ha sido el tener el archivo regional el archivo regional de Huánuco a mi alcance, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Huánuco y Hermilio Balizán. Parece un poco trillado el tema, porque siempre se menciona el hartazgo cuando se habla de Hermilio Balizán, pero como van a ver, hay cosas novedosas en las que vengo trabajando. Entonces, ¿qué se sabe sobre Hermilio Balizán y Huánuco? El análisis de las publicaciones que hay de época, crónicas acerca de Herminio Balizán, sobre todo a partir de su prematura muerte en el 29. Básicamente todas ellas nacen a partir de cosas que ha publicado gente que ha estado en su entorno, pues, ¿no? Sus pupilos generalmente, o amigos suyos. Entre ellos el maestro Honorio Delgado, para muchos su pupilo predilecto, ha escrito muchas reseñas y crónicas acerca del maestro. Es información de primera mano que ha servido de base para las siguientes publicaciones que básicamente Libres con de mitin. dan la vuelta en lo mismo. La principal, creo que la obra más grande sobre Emilio Emilio Balizán Paikowicz ha abandonado la reunión. es la obra de Javier Marategui, el proyecto de una psiquiatría peruana. Es el trabajo más amplio y más extenso que reúne todo lo publicado hasta ese año sobre Emilio Balizán. A la par de lo mencionado que pudo haber publicado, publicó el maestro Honorio Delgado, están también, publicaron sus otros discípulos, como Juan Francisco Valega en su folleto conocido como Mis recuerdos de Emilio Balizán, y también está Krumdiek y Carabedo, entre otros. Entonces, a partir de lo que he mencionado ahora, el trabajo de Javier Marati, que reúne todo lo que se ha mencionado, de Honorio Delgado, de Juan Malega, de Krumdiek, de publicaciones crónicas periodísticas de la época y demás, es de lo que sale todo lo que se ha publicado posteriormente, ¿no? JP ha abandonado la reunión. ¿Qué otros detalles se conoce? Se conoce poco, se conocen sobre Emilio Balizán. Ya en lo que se Emilio Paikowicz es de mitin. ha publicado Javier JP Mariátegui, es de mitin. ha publicado Javier Mariátegui en torno a todo lo publicado hasta la época, hasta la fecha de su publicación. Se conoce todo lo relacionado a Valdizán y Huánuco, sus remembranzas de niño, ese recuerdo que tiene del día de la muerte de su padre, que fue la razón por la que tuvieron que abandonar Huánuco, ese disgusto que tuvo con uno de sus vecinos, y él creía que era la causa aparentemente, del ACV que tiene su papá, que es la causa de su muerte, sus recuerdos de la vida con su madre en aquella casa, que hoy es una controversia, ¿no? No ha vivido, que vamos a hablar de eso ahora, y sus recuerdos posteriores, ¿no? En sus estudios sobre el susto y las manifestaciones que hay en la sierra, en la parte más alta de Huánuco, que básicamente ha sido un punto de sus publicaciones, ¿no? Sobre la medicina tradicional peruana. ¿Qué se conoce poco? Se desconocía hasta el momento, ¿no? Son temas básicamente relacionados a la huanuqueñidad. Para comenzar, quisiera compartirles con ustedes una foto eh, desconocida para mí. Es una foto que sale en la revista Variedades, en su número 108 del 26 de marzo de 1910. Es la promoción saliente de la escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lima, ¿no? Emilio Balizán está ahí, es el tercero, sentado empezando de la izquierda. No lo reconocía hasta que pude ver los archivos que tienen acá de fotografías que dejó la familia, ¿no? Aparentemente una visita que se hizo antes de su muerte, no sin él, claro, sí, él no podía viajar. Entonces, vamos a tocar 4 puntos importantes, todos son temas poco tocados, desconocidos, unos cuantos inéditos sobre la relación de Hermilio Balizán y Huánuco.
gran parte de la obra édita de Emilio Balizán, en gran parte de su obra, él menciona a Huánuco en innumerables oportunidades, como una remembranza, como mencioné, el recuerdo de la muerte de su padre, de cómo eran las calles de Huánuco, y esos detalles pequeños que sueltan, por ejemplo, Krumdiek en la noche de la cena de la última Navidad que él tendría junto a sus pupilos, no en su casa, Jesús María. También menciona a Huánuco en cuanto a sus estudios relacionados al susto, al Shogpi, al Charmico, entre otros, ¿no? Pero fuera de todo eso, eh, particularmente a partir de la muerte, su abrupta muerte, él dejó mucho trabajo inédito, ¿no? Que no se llegó a publicar, salvo tratar de completar ese diccionario de la medicina William peruana, Campos Cías, Coine de Mitin. pero luego todo lo que estaba en esos cuadernos quedó en manos de la familia, se tiene entendido. Uno de sus biógrafos guanuqueños, psiquiatra también conocido en Lima, muy querido en Cayetano Heredia, el doctor Grover Mori, guanuqueño, del Huánuco, de la parte de Ambo, él en la celebración, la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Herminio Barbizán, un evento importante que se da en la ciudad de Huánuco en 1985, donde viene a la ciudad de Huánuco Javier Mareate, viaja su hijo Hermilio Maldizán Caballero, entre otras personas. Él escribe un pequeño folleto, bueno, es parte del el folleto que edita la Universidad de Emilio Balizán, la Universidad Nacional de Huánuco, sobre el mismo, ¿no? En él habla sobre lo que pudo compartirle el hijo, ¿no? Emilio Balizán, que tenía cosas inéditas, varias, muchas dedicadas a la historia de la medicina, que era una de las grandes pasiones que el maestro tenía, pero también había cosas inéditas relacionadas a Huánuco, que al enterarnos, bueno, los que tenemos, los que somos de Huánuco y entendemos de qué habla, nos deja como que un poco anodados, ¿no? Por ejemplo, nos menciona el maestro Grover Morris sobre un cuento aparentemente llamado el mistichongo. El mistichongo es un pan tradicional de Huánuco, muy admirado entre los panaderos de renombre en Lima, ¿no? Es un pan que se trabaja con dos harinas y básicamente el cuento trataría sobre el origen del nombre del pan. Estamos hablando de un folleto, un libro publicado en 1985 de una conversación con el hijo de Emilio Balizán, que esperemos todavía se pueda recuperar y quizás publicar en algún momento. Junto a eso, lo demás de su obra inédita, ¿no? El segundo es la relación de Huánuco durante su vida adulta. Se conoce en los escritos que mencionaba al inicio, los de Honorio Delgado, lo de su pueblo como Krumdiek, de Valega, y lo que junta todo Javier Marate en este libro importante que tiene sobre el maestro, es lo que se conoce hasta los 8 años. Luego no se conoce más del maestro en su relación a Huánuco, ¿no? Eh, Poco es lo que se Gonzalo sabe Mendoza del Soleras, Coine de Mitin. sobre Emilio Balizán y su familia durante su vida profesional. Investigando, nos preguntamos si él regresó al Huánuco alguna vez, debido a la muerte prematura que él tuvo, debido a la cardiopatía que él tenía y el viaje ese tiempo que era bastante pesado. Regresó, se tuvo comunicación, dejó familia, hubo baldizanes que quedaron en Huánuco, no. Esa es otra parte en la que estoy trabajando para una publicación. Eh, Salomón Ayala Píos, Coine de Mitin. Voy a compartirles un par de hallazgos a partir de los cuales hemos trabajado en la investigación de los mismos, ¿no? En 1928 es designado como socio del entonces famoso y renombrado Club Central de Huánuco, que estaba a la par del Club Lima, del Club Piura, esos clubes regionales llenos de la pomposa aristocracia de la época, ¿no? En agradecimiento del maestro a su designación, mira, es un año antes de su muerte, envió una colección de su obra publicada hasta entonces, ¿no? Hemos ido al Club Central, que todavía está en el local donde se fundó, ya tiene que dejarlo porque han perdido el juicio de la ubicación, una pena, pero se han logrado encontrar algunos, entre esos los médicos italianos en el Perú, firmados para Huánuco y su club central, ¿no? Sospechamos que todo lo que pudo donar estaba firmado y dedicado para lo mismo. En 1951, el entonces Colegio Industrial de Huánuco, que hoy se conoce como Colegio Nacional Hermilo Balizán,
recibió una importante donación de la señora María Teresa Balizán, consistente en una gran colección de libros de autoría de su esposo, ¿no? Hay un agradecimiento, una página completa, una revista del Instituto Industrial de Huánuco, una revista muy preciada y escasa hoy en día, ¿no? Rara, no está indexada tampoco, no está digitalizada. Y este es otro de los trabajos que sí es de archivística en los que estoy trabajando, es el vínculo entre Gabriel Aguilar y Narvarte y Emilio Balizán. ¿Quién fue Gabriel Aguilar? Para los amantes del libro, creo que acá nos encanta la historia, los que estamos presentes, uno de los precursores de la independencia del Perú, es el genio, el maquinador junto a Ubalde de la conspiración que se realizó en Cusco en 1805 para lograr nuestra independencia. Pues, ¿no? Él es capturado y asesinado. Él era de origen guanuqueño, era un minero, era parte de la aristocracia guanuqueña de la Jamie época. Morales del Pinos Coine de Mitin. ¿Cuál es la relación que existe entre este prócer famoso el precursor famoso de la independencia peruana con el maestro Emilio Lezán? Es que una de las hermanas de Gabriel Aguilar, Gertrudis Aguilar y Narvarte, se casa con José Balizán, y José Balizán no es nada más y nada menos que el abuelo de Emilio Balizán, Medrano, ¿no? El linaje de Emilio Balizán, por la sangre de Emilio Balizán ha corrido sangre valiente y luchadora como la de Gabriel Aguilar, ¿no? Nuestro precursor de la independencia. Los documentos están siendo estudiados para esto, para terminar de armar la genealogía, desde lo que se conoce con las publicaciones de Honorio Delgado, citadas en el trabajo de Javier Aguilar, el proyecto de la psiquiatría peruana, es sobre su origen de Vizcaya y sobre que su antecesor o el, en el Baldizán que llegó al Perú, trabajó como consejero de la corte peruana. Estamos tras de esos pasos. Puedo decir que en un par de meses ya tendremos la genealogía completa de Emilio Valdizán hasta donde se ha podido llegar en la época actual. Estos datos sobre Gabriel Aguilar, aparte de estar cotejados en páginas online como Genianet y MyHeritage, están publicados en libros poco comunes, ¿no? Como el de Luis Durán sobre la independencia del sur andino del Cusco, y mencionados así ligeramente por el maestro Alflores Galindo en su bestseller, creo yo, buscando un Inca, identidad y utopía de los Andes, ¿no? Por último, para cerrar mi participación, eh, este es el trabajo que primero va a salir de estos cuatro que ya están en un avance respetable, es el lugar de conmemoración y homenaje en Huánuco. Cuando uno viaja a un lugar, si es apasionado de la medicina, por ejemplo, siempre hay un lugar donde se recuerda al padre de algo, pues, al padre de la medicina peruana, a un médico famoso que haya logrado alguna proeza médica, ¿no? Cuando uno viene a Huánuco y pregunta por la casa de Emilio Balizán, no hay un lugar puntual donde te puedan enviar. Todos suponen, y ese era lo que se conoce desde 1930, que la casa de Emilio Balizán está en el Jirón Emilio Balizán, pues no, por eso le pusieron ese nombre, ¿no? Entonces empezamos en la conmemoración de sus 100 años de nacimiento, en este evento organizado por la Universidad de Emilio Balizán. eh, no se realizó una romería, ¿no? Una romería que, según tengo entendido, cuando pude conversar, cuando Gunnar había Valiente Castillos Coine de Mitin. el doctor Garay, que fue presidente de esa comisión organizadora, preguntó Javier Mariátegui de dónde se iba a hacer la romería, pues porque la tumba de Emilio Belizán está en Lima, en el cementerio Presbítero Maestro, pues, ¿no? No se llegó a hacer una romería. Y son cosas que la prensa, el Colegio de Periodistas de Huánuco, desde entonces ha estado preguntando, básicamente los guanuqueñistas, ¿no? Cómo una personalidad tan importante como Emilio Balizán, que hoy en día tenemos el honor o el desparpajo de poner el nombre a la universidad, al hospital regional, a un jirón, colegios y demás, no sabemos dónde conmemorarlo. El registro impreso más antiguo que he encontrado sobre el inicio de esta controversia, porque hay una controversia de dónde ha nacido y dónde se debería conmemorar a nuestro maestro Hermilo Balizán, es un folleto impreso de 1930 de un anónimo que hizo varias publicaciones pequeñas sobre
eh, cosas históricas de Huánuco. Este folleto del 30, llamado Huánuco y sus hombres ilustres, habla sobre la calle 5 de junio, básicamente hablando como la calle donde se encontraba la casa de la familia Medrano, que es donde nació Hermilio Baliza, ¿no? Es una calle, como ver en la foto siguiente, después de la diapositiva, que está a punto de colapsar. Hay un mito urbano que ahí había una placa conmemorativa, en innumerables oportunidades y con documentos he ido a averiguar a la municipalidad, porque yo también crecí con ese, yo crecí luego que en Guano, que estudié el colegio y de ahí fue a estudiar a Lima, con que ahí es la casa de Hermilio Balizán, pues, que había una placa, pero la verdad es que nunca había una placa, no hay registro de que haya habido una placa, y todas ese mito urbano lo relacionan a la casa del hermano de Leoncio Prado, ¿no? Del coronel Leoncio Prado que luchó en la guerra con Chile, ¿no? Entonces, esa placa en la casa del coronel Prado sí ha existido, pues hay fotos de esa que se lo han robado y hubo reclamos a la municipalidad, y esos son reclamos de los 80, y creo que este cruce de estar hecho en el Hermino Balizán, que se trata a la casa de una personalidad, hace creer que la casa esta que voy a mostrar es la casa donde está esa placa y que esa placa tenía que ver con Hermino Balizán, pues no, no hay un registro sobre eso. El otro bando de la controversia creo que es el más fuerte, el mejor documentado hasta el momento y es donde voy reforzando con lo que vamos encontrando en el archivo, es que el maestro nació en la quinta de los Valdizán, que está, bueno, parte de esa quinta estaría hoy ubicada entre los jirones Huayaico y Ayacucho, también en el centro. Gran parte del terreno de la quinta de los Valdizán fue expropiado y se construyó lo que es hoy el caótico mercado modelo de Huánuco, ¿no? Es ahí donde el Colegio de Periodistas, hasta el 89, luchó para que se construya un pilar y se conmemore ahí el lugar de nacimiento del maestro Hermilio Balizán. Entonces, ¿dónde conmemorar al maestro guanuqueño, padre de la psiquiatría peruana? Eh, o en esta casa antigua que todavía está en pie, que le pertenece a la beneficencia, donde hay este mito urbano que hubo una placa, pero no ha habido ninguna placa nunca, que era propiedad de los Medrano, que está en el Jirón Hermilio Balizán, y básicamente por eso le ponen el nombre de Hermilio Balizán. En esa calle está el Hospital Regional Hermilio Balizán, o en esta caótica esquina que ha sido partida para construir el mercado, era la Quinta de los Balizán. El fundamento para que se considere como esta la casa donde nació y vivió Hermilio Balizán viene desde la gente importante en los 30, los 20 inicios del siglo XX de Huánuco, como Noé Castillo, como Ezequiel Ayllón, que fue alcalde de Huánuco, que escribió ese famoso prólogo de Cuentos Andinos. eh, Todos ellos amigos de la familia, porque quedó familia Balizán, hablan de la Quinta Balizán, porque todavía existía en los 20, en los 10, sobre la quinta donde se encontraba la familia Balizán. Quedó el tío Ricardo Balizán, que fue el director de un diario famoso de la época, La Voz de Guan. Entonces, todo da a indicar con los documentos que vamos encontrando que para la publicación podemos ya tener un lugar donde conmemorar al metro. Bueno, si ese es el lugar, tendría que ser un pilar, pero que al menos recuerde que es donde pudo estar alguna vez la casa del maestro Emilio Baliza. Detalles como estos son los que se encuentran regados, que tienen que ver con la relación de Huánuco y Emilio Balizán. Estamos tras los pasos también de un semanario de la iglesia, el semanario Avance, que se publicó desde fines del siglo XIX hasta los 40 del siglo XX, un semanario de la iglesia donde se nota claramente que Emilio Balizán no era alguien querido por la iglesia, ¿no? Básicamente porque creo que fue parte, estoy en eso, de la expulsión de las monjas de lo que conocemos como el Hospital Arco Herrera. Lo único que se desliza en una de sus publicaciones del 24 es que la familia, la esposa y los hijos llegaron en esa época, bueno, con niños. No se habla de la llegada del maestro. Pues parece, todo a pensar de que desde que él salió de los 8 años no ha vuelto, no volvió a venir a Huánuco, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, encantado.
Muy bien, doctor Jimmyton Rivera Domínguez. Nosotros estamos muy contentos con estas eh, incorporaciones que estamos realizando este año. Entendemos de que hay bastantes profesionales que quieren incorporarse y de gran nivel. Y la verdad Así, que con su exposición, que ha sido sucinta, la verdad que nosotros estamos más que contentos y agradecidos. El doctor tiene para desmenuzar esos 4 puntos. sí, son 4 puntos que Inclusive, estoy trabajando. Continúe, dígame. claro, inclusive quería posponer esta reunión porque quería seguir investigando más, ¿no? Pero Así, felizmente que nosotros le hemos conversado con el doctor para que pueda presentarnos. Y ya seguramente ya de aquí en 2 o 3 meses, doctor, uno de esos 4 temas puede ser que usted lo pueda disertar ya explayándose, porque usted es un médico que le gusta la historia. Usted me informó de que estaba yendo a los archivos inclusive para encontrar ciertos datos que todavía están oscuros ahí, ¿no? así Que muy es. bien, seguramente en este tiempo que le vamos a dar para que nos pueda brindar cualquiera de estos 4 puntos que usted quiera exponer. Quisiera también mencionarle, doctor, de que Dígame. en Huánuco hay varios médicos que también quieren incorporarse a la asociación. Se podría crear en el futuro la filial Huánuco de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Eso por interno, doctor, vamos a conversar probablemente. ¿Alguien Perfecto. ahí del panel tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema de Hermilo Balizán y Huánuco? Tienen uso de la palabra. Buenas noches con todos. Quería recordar al colega Jimmy que nosotros hicimos el primer congreso de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana con el epónimo Emilio Valdizán, y existen documentos de esa época y también conferencias relacionadas con Emilio Valdizán. Sería bueno que tuviera acceso a esa información también para documentar trabajo que les hace muy loable, y felicitaciones, doctor. Claro que sí. Claro, y esa información está colgado ahí. Tenemos una página web donde está colgado ahí todo el repositorio que hemos desarrollado, en este caso el past president, el doctor Eva Morales Landeo, en su gestión. Usted ingresa ahí a la página web de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y hay un repositorio de todos los eventos que se han llevado desde el año 2023-2022. Usted lo puede tener ahí, puede ingresar ahí. Solamente hay muchas cosas que le van a poder ayudar para que en el futuro haga sus exposiciones como lo está haciendo brillantemente. ¿Alguien Realmente, quiere gracias. agregar algo al respecto? Doctor Jimmy, ¿tiene algo que agregar? Bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad y de seguro estoy yo más que complacido de poder compartir el resultado de estas investigaciones que se hacen a paso lento, teniendo en cuenta nuestra vida hospitalaria, que el primero de ellos está ya planeado salir en publicación una revista acá que está que me presiona igual para tenerlo listo. Es una revista cultural guanuense, se llama Permanencia, que ya está en su tercer número. Esperemos que para él esté listo y podamos hacer la exposición previamente para la Asociación Peruana de la Historia de la Medicina. Doctor Eh, Jimmy, disculpe, ¿cuál de estos 4 puntos quisiera usted exponerlo en el futuro, en primer lugar? El que va a salir publicado en permanencia, tengo que entregarlo en 2 semanas, es el del lugar de conmemoración de Emilio Balizán, ¿no? Donde debería estar la placa, existió o no existió una placa, y qué dicen los archivos sobre las propiedades estas, ¿no? ¿Dónde Allá, vivió realmente? disculpe, doctor, ¿allá en Huánuco existe algún parque conmemorativo para Elmiro Balizán? No, lo único hay, bueno, hay bastantes cosas conmemorativas, pero no hay un parque. Hay la Universidad Nacional, la única que existe en Huánuco se llama Emilio Balizán, el hospital regional más importante de Huánuco se llama Emilio Balizán, uno de los colegios emblemáticos se llama Hermilio Balizán. Y hay un jirón céntrico que se llama Hermilio Balizán. Un parque no. Muy bien, doctor. Muy bien. Si no hay otra pregunta más del Pleno, vamos a incorporar oficialmente al doctor Jimmyton Rivera Domínguez a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos, así se llama, como nuevo miembro de la asociación, y estamos gustosos, doctor, de haberlo incorporado.
Muchas gracias, doctor. Le haremos llegar su placa Gracias, y su diploma correspondiente. Un aplauso, por favor, para el doctor Jimmy Ton Rivera. gracias, Muchas gracias, doctor Jimmy Ton. Por gracias. interno vamos a hacer algunas coordinaciones. Perfecto. Gracias, doctor. A Bueno, continuación vamos a dar pase a Juan Medina para que dé información sobre el siguiente incorporado. Bien, muchas gracias, doctor Limay, por el pase y gracias, doctor Rivera, por su interesante exposición. Prosiguiendo con el cronograma, bueno, quiero informarles que la ponente Rosalia Villanueva, por motivos de fuerza mayor, no podrá exponer en esta oportunidad su tema referido a enfermedades zoonóticas más frecuentes en el Perú. Así que daremos pase, si me permite, a la doctora Cintia Armas para que pueda presentar su exposición. La doctora Cintia Armas es médico cirujano, nació en Cajamarca, es médico cirujano por la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene segunda especialidad en neurología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en investigación clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Máster en trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia, España. Miembro de la Sociedad Peruana de Neurología desde el 2021 a la actualidad. Ha sido directora del Consorcio Peruano de Residentes de Neurología. También ha tenido experiencia docente en la práctica de neuroanatomía en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, Ha laborado también como neuróloga en el Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y ha ejercido como neuróloga en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas y Trastornos del Movimiento de la misma institución. Doctora Cintia Armas, por favor, puede presentar ya su exposición. Gracias. Gracias, doctor Medina. Gracias, doctor Limay, por la oportunidad y a todos los miembros. Voy a compartir las diapositivas, si me lo permiten, a ver si se ve. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, sí, doctora. Ok. Bueno, nuevamente gracias por la presentación. Yo soy neuróloga, como bien lo mencionaron. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en el Departamento de Enfermedades Degenerativas y Trastornos del Movimiento. El tema que voy a presentar es historia de la neurología en Sudamérica. El principal objetivo de esta presentación, quizá me adelanto, hay muchos datos, muchos de ellos probablemente no los recordemos, pero más o menos para acordarnos que la neurología en Sudamérica nace principalmente en Argentina y que nuestro país años después también inicia con esta especialidad. Es importante recordar que Francia, Europa en general, tuvo una gran influencia en la especialidad de neurología. Esta foto, muchos de ustedes la reconocerán, es el Hospital de la Salpêtrière en París. Y la pongo pues por la gran influencia que ejerció en toda Sudamérica, ¿no? Empezando por Argentina. La neurología, como en muchas especialidades, inicialmente fue parte de la medicina interna, ¿no? Y los primeros indicios que tenemos del desarrollo de esta especialidad a lo largo de los años fueron tesis doctorales, publicaciones sobre la especialidad, ¿no? Dentro del contexto de medicina interna. Posteriormente, en una segunda etapa, se desarrolla más la neurología clínica, ¿no? Bajo la influencia europea, por supuesto, donde aparecen ya los primeros neurólogos. Se fundan las cátedras de neurología dentro de las universidades de Sudamérica y Latinoamérica en general, nacen las sociedades científicas y se dan los vínculos entre sociedades y se crean, por supuesto, las revistas especializadas. Posteriormente, una tercera etapa ya es que empiezan las subespecialidades y esto principalmente por la influencia ya norteamericana, ¿no? Esto da un nuevo paradigma que favorece el desarrollo de ciertas subespecialidades como la epilepsia, la cefalea, demencias, entre otras. Entonces, este es un primer, digamos, pantallazo de lo que es la cronología de los pioneros en la neurología clínica en Sudamérica. Como vemos, los primeros 3 o 4 países que desarrollaron esta especialidad pues fueron Argentina, Chile, Brasil
y Uruguay, seguido de nuestro país, que más o menos allá por los años 35-37 es que inicia con su actividad en la neurología. Vamos a desarrollar cada uno de estos países de forma muy breve, teniendo los puntos más importantes. Solo recalcar en esta diapositiva y en la siguiente que uno de los pioneros de Sudamérica en cuanto a neurología, considerado el primer neurólogo en Sudamérica, fue el doctor José María Ramos Mejía, quien regresa de su entrenamiento en esta especialidad en el año 85. En Chile, el pionero fue el doctor Augusto Orrego Luco. En Brasil se da casi, no tanto a la par, pero sí se desarrolla la especialidad en dos localidades diferentes, que son Río de Janeiro y Sao Paulo, siendo Antonio Austrogésilo el padre de la neurología brasileña, quien inicia la actividad de la neurología clínica en la Universidad de Río de Janeiro, y en Sao Paulo, en Holras Bompré, también considerado uno de los primeros neurólogos a nivel de Brasil. En Uruguay, un poquito más tardíamente, Américo Ricaldoni es que funda la Cátedra de Neurología en la Universidad de Montevideo. Algunos años después en nuestro país, recordemos que el doctor Oscar Treyes Montes, quien se entrena en París también, y a su regreso pues inicia, ¿no?, con las primeras clases de neurología. Ya hablaremos con más detalle en un par de diapositivas al respecto. Y ya mucho más tardíamente están los demás países de Sudamérica, como lo son Colombia y Venezuela, ¿no? Años después, en el caso de Colombia, pues está el doctor Pedro Castro en el Hospital Vargas, y en Venezuela, en Venezuela el doctor Castro, y en Colombia, en Bogotá, el doctor Andrés Rosselli, quien también es considerado en este país uno de los primer neurólogo en Colombia. En Argentina, entonces, como mencioné, es que se dan los primeros pasos en la neurología clínica. Como había mencionado al inicio de la presentación, al inicio de esta historia, pues muchas tesis doctorales, publicaciones que contenían temas neurológicos, digamos que son los primeros pasos en la neurología clínica, siendo, por ejemplo, la tesis doctoral sobre epilepsia del doctor Martín García, una de las primeras tesis en relación a estos temas encontrados en 1827. Ya posteriormente se crea el primer hospital de enfermedades neurológicas o nerviosas, ¿no?, denominado antiguamente el Hospital San Roque de Buenos Aires, que estaba presidido por el doctor José María Ramos Mejía. Ya posteriormente este hospital toma su nombre en Buenos Aires. El doctor Ramos Mejía fue el primer profesor de neurología en Sudamérica en la Universidad de Buenos Aires. Él tenía muchos intereses, como la gran mayoría de los maestros hace mucho tiempo, no era médico, también político, sociólogo, escritor, tenía otras habilidades también, interés por la psiquiatría, y fue su interés por la psiquiatría, sus inquietudes en la psiquiatría y en la sociología, que lo llevaron pues, a escribir diferentes publicaciones, más que en el ámbito neurológico per se. Una de sus publicaciones fue La neurosis en los hombres públicos de la historia argentina, las multitudes argentinas, estudios clínicos sobre las enfermedades nerviosas y mentales. En Argentina también hubieron dos colaboradores muy importantes del doctor José María Ramos Mejía, y ellos fueron el doctor Cristofredo Jacob, José Esteves y José Ingenieros. Cada uno aportó en su área el desarrollo de la neurología en Argentina, siendo Cristofredo Jacob fundador de la neuropatología en este país. Él se entrenó con Strumpel en Alemania. En realidad, Cristofredo Jacob nació en Alemania también, sin embargo, pues muy tempranamente se mudó a Argentina, desarrolló la neuropatología allí, entrenó a muchos médicos posteriormente, así que se considera el fundador de esta especialidad. José Ingenieros realizó sus aportes en el ámbito sociológico y José Esteves, más bien el enfoque clínico de la neurología. En esta época, en colaboración, se escribió mucho sobre la presencia de quistes hidatídicos a todo nivel, sobre todo algunas publicaciones en cuanto a afección del sistema nervioso. Se escribió ya sobre la corea de Sydenham. Posteriormente, en el año 1936, se funda la Revista Neurológica de Buenos Aires, fue creada por el doctor Vicente Dimitri, que es otro personaje que aparece en esta época, muy relevante para la historia de la neurología en Argentina. Fue profesor de neurología en la Universidad de Buenos Aires, tuvo formación de neuropatología, dicho sea de paso, se entrenó también con el doctor Jacob, y él tiene mucha influencia sobre otros médicos a posterior. Uno de sus discípulos, el doctor Kaffer, funda la Sociedad Neurológica de Buenos Aires, que posteriormente se denominó Sociedad Neurológica Argentina,
y algunos años después esta pasa a formar parte de la Federación Mundial de Neurología. En el año 59, 1959, aparece una fundación o se crea la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, gracias al doctor Raúl Carrera, neurocirujano de la época. Es la institución conocida como FLENI. Esta es una de sus estructuras actuales, ese es su edificio actual. Es una de las pocas fundaciones creadas sin fines de lucro que hace mucha investigación en neurología actualmente. En los años 70, el doctor Roberto Sica asume como presidente del ya entonces denominado Hospital Ramos Mejía, ¿no? Asume la presidencia del Departamento de Neurología, se convierte, alcanza mucho reconocimiento este departamento en este hospital, se sigue investigando sobre enfermedades regionales, sobre, en este caso, enfermedad de Chagas, por ejemplo. En el año 72 se crea la Revista Neurológica Argentina, y en el año 78 es que se crea o se inaugura el primer centro de tomografía computarizada en Latinoamérica dentro de esta fundación, FLENI. Muy bien, estos son, digamos, los primeros pasos en Argentina. Vamos a ver los primeros pasos en Brasil. En Brasil, como mencioné hace unos minutos, tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo aparecen aparecen representantes, aparecen publicaciones, aparece investigación relacionada a neurología, y es en el año 1912 que se crea el primer departamento brasileño de neurología en la Universidad de Río de Janeiro, y el primer profesor titular fue el doctor Antonio Austragésilo Rodríguez Lima, al igual que los otros médicos también, además de médico, político, escritor. Se considera a Austragésilo el padre de la neurología brasileña, tuvo muchos aportes en la investigación y docencia. Posteriormente, en el año 46, Deodolindo Augusto Núñez de Couto funda el Instituto de Neurología en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que alcanza mucho auge en lo que es actividad de investigación en cuanto a neurofisiología y también en neurocirugía. Se sigue investigando en esta época sobre enfermedades infecciosas, en este caso Chagas, y aquí le da mucho realce a la neuropatología el doctor Paulo Elejalde, ¿no? Seguido por Alexandre Alencar, quienes sigue investigando al respecto. Esta es una foto del instituto de Odolindo Couto, toma ese nombre posteriormente. Esta es una foto actual de esta institución. Mientras que en Sao Paulo, en 1825, en Juan Rasbrompré, pues se hizo cargo del departamento de psiquiatría, neurología, en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Sao Paulo. Se formó él en el Hospital La Salpêtrière. Posteriormente, algunos de sus discípulos, bajo la dirección de Lange, crean los archivos de neuropsiquiatría, una revista activa a la fecha, bastante activa a la fecha. Recordemos que Deodolindo Couto de Río de Janeiro, más o menos en esta época, también funda la revista brasileña de neurología. La Academia Brasileña de Neurología se funda en el año 62, y hacia el año 69 es que alcanza mucho apogeo la neurología infantil gracias al doctor Branco Lefebvre, ¿no? Se empiezan a investigar, además de las enfermedades regionales de la zona, pues sobre otras enfermedades, en este caso una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Wilson. En Uruguay, pues los primeros pasos se dan gracias al doctor Francisco Soca, que estudió en París, ¿no? Él en esta estancia en París hace un estudio clínico de la enfermedad de Friedreich, apoyado por el mismo doctor Charcot. Recordemos que Charcot es considerado el padre de la neurología moderna. En la misma época, 5 años antes, quizás se había hecho cargo de la cátedra de neurología, es decir, solo 5 años después, Francisco Soca regresa en el año 88. Sin embargo, a pesar de haberse entrenado en esta área de la neurología, él sigue ejerciendo dentro del contexto de la medicina interna, y según la literatura es Jacinto de León, en el año 94, quien era contemporáneo de Francisco Soca, quien se dedica exclusivamente a tratar enfermedades neurológicas, y es por eso que en muchos de sus archivos históricos de Uruguay consideran a Jacinto León en realidad como el primer neurólogo uruguayo, ¿no? Ya que él se dedicó exclusivamente a esta área y comenzó a enseñar neurología únicamente, obviamente dentro de las cátedras de medicina interna. En el año 25, Américo Ricaldoni crea el Departamento de Neurología dentro de la Facultad de Medicina de Montevideo. Él acepta esta presidencia con una condición al gobierno, y es que les solicitó la creación de un instituto de neurología.
Y es así que en el año 1927 se crea el primer Instituto de Neurología en América Latina, que es el Instituto de Neurología de Montevideo. Por este instituto han pasado muchos discípulos inicialmente de Américo Ricaldoni, pero hasta la actualidad, pues muchos estudiantes, muchos residentes, neurólogos ya han podido visitar este instituto. Actualmente, el Instituto de Neurología lleva su nombre, es el Instituto de Neurología Profesor Américo Ricaldoni, activo hasta el momento. En el año 39, en Uruguay, se funda la Sociedad de Neurología, Neurocirugía y Neurocirugía de Montevideo. En el año 45 se crea el Acta Neurológica Latinoamericana, funcionó algunos años, actualmente ya no lo hace. Esta básicamente tuvo un objetivo que era facilitar la publicación en español. Recordemos que pues en la mayoría de nuestros países de Sudamérica, nuestro idioma es el español, y este fue siempre una barrera para interactuar con el resto del mundo, ¿no? Entonces, muchos de los neurólogos de la época intentaban crear revistas que faciliten la comunicación en nuestro idioma. En el año 51, Juan Medoc se hace cargo de la cátedra de neuropatología, de trabajar en esta área, investigó mucho sobre craneofaringiomas, y en el año 58 es que se empieza a trabajar mucho en el área de la neuropsicología, gracias a la pareja de esposos, el doctor Carlos Mendil-Jarzú y la doctora Célica Acevedo. Y es aquí que se considera, pues, es así que se los considera como los padres de la neuropsicología americana, porque en realidad es con ellos que se da mucho empuje a esta área dentro de la neurología que inicia en Uruguay. En nuestro país, en Perú, hacia el año 1927, se describe en la literatura, en los archivos de historia, que Carlos Brumdiek, el doctor Carlos Brumdiek, fue el primer catedrático de neurología, y el doctor Juan Bautista Lastres, que también enseñó neurología algunos años, pero posteriormente se dedicó a la cátedra de historia de la medicina, fueron los primeros, digamos, pioneros en cuanto a la introducción del desarrollo de la neurología en nuestro país. Sin embargo, como mencioné al inicio de la presentación, el doctor Óscar Treyes Montes, que es actualmente considerado el padre de la neurología en nuestro país, quien se formó en París, quien trabajó en París del año 30 hasta 1935, él se formó con Jean Lhermitte, publicó muchos trabajos de investigación en conjunto o en colaboración con el doctor Lhermitte, y pues cuando él llega a Lima, ya se hace muy reconocido en nuestro país, colabora mucho con otros neurólogos y psiquiatras de la época, es así que con Honorio Delgado fundan la revista de neuropsiquiatría. Posteriormente se crea la Sociedad de Neuropsiquiatría y Medicina Legal. Recordemos que en la mayoría de países siempre la neurología, la psiquiatría y la neurocirugía han ido muy de la mano, ¿no? Y casi siempre las sociedades han sido triple sociedad en realidad, ¿no? Las tres especialidades juntas, pero poco a poco pues se han ido dividiendo y cada una tomando su rumbo. En el año 40, el doctor Treyes ya era profesor de neuropatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por esta época él asistía a un refugio, el Refugio de Incurables, que en ese entonces estaba a cargo de la Beneficencia Pública de Lima. En el año 41, esta sociedad mencionada en el año 38 ya no es la Sociedad de Neuropsiquiatría y Medicina Legal, sino más bien la Sociedad Peruana de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía. Esta es una foto muy antigua del Refugio de Incurables, seguramente algunos la reconocerán. Este refugio de incurables fue posteriormente reconocido como hospital neurológico allá por el año 63. Se atribuye mucho al liderazgo que tuvo el doctor Treyes durante casi 30 años, presidiendo, dirigiendo el hospital, que adopta el nombre de Hospital Santo Toribio de Mogrovejo en esta época, ¿no? Esa es una foto mucho más actual, del centro. De la pileta, que tenemos la capilla del Cristo Pobre, que es muy antiguo, que en realidad esto da para otra charla más de historia, en realidad, porque esto data de muchos años atrás. Aquí tenemos una foto del doctor Treyes con sus discípulos de aquel momento. Y en el año 81 es este hospital considerado o ya denominado instituto. Y es así que desde esa época pues, es el Instituto de Ciencias Neurológicas. Tuvo muchos directores. Inicialmente estuvo encabezado por el doctor Silvio Escalante, Ernesto Ríos Montenegro, el doctor Luis Treyes Montero, hijo del doctor Óscar Treyes Montero. Ya para el año 90 es que la sociedad, bueno, ya se habían dividido, ¿no? Tanto psiquiatría, neurocirugía como neurología, y desde este año ya con el nombre de Sociedad Peruana de Neurología es que sigue siendo activa hasta el momento.
Acá solo quería recalcar que el doctor Treyes, junto con el doctor Lasartes, hacen muchas publicaciones respecto a cisticercosis cerebral, nuevamente recalcando la investigación que se hacía en las infecciones regionales de Sudamérica. Pasando a un país vecino, Chile. En Chile inicia la neurología con el doctor Ramos Elguero, que fue considerado el primer profesor de enfermedades mentales de Chile. Posteriormente estuvo el doctor Susi Heredia, que enseñó neuropsiquiatría en el Hospital San Juan de Dios y luego en el Hospital San Vicente de Paúl. Su discípulo, el doctor Augusto Rego Luco, se formó en Francia por Charcot. Él asumió posteriormente el cargo de la Cátedra de Enfermedades Neurológicas en la Universidad de Chile. Gracias a la formación y a la actividad que tenía él, fue considerado Charcot de América. En los años siguientes, pues se dividen las especialidades ya mencionadas respectivamente, y estas fueron lideradas por diferentes neurólogos y psiquiatras, de acuerdo a esta división mencionada. Psiquiatría estuvo liderada por Óscar Fontecilla y neurología por el doctor Hugo Lea Plas. En esta época, el discípulo del doctor Augusto Rego, Joaquín Luco Arriagada, formado por Babinski, porque también tuvo entrenamiento en París, pues crean el servicio de neurología del Hospital El Salvador. Y posteriormente se crea el servicio de neurología en otro hospital, el Hospital San Vicente de Paúl. En el año 32 se funda la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía en Chile. En el año 47 la Revista Chilena de Neuropsiquiatría se crea también. Y en el año 53 pues se crea el Instituto de Neurocirugía e Investigaciones del Cerebro, dirigida por el doctor Asenjo durante 34 años. Posteriormente, esta prestigiosa institución que se dedica principalmente a la investigación lleva el nombre del doctor Alfonso Asenjo. Él en realidad años después se dedica a la neurocirugía, pero sigue muy activa esta institución. En Venezuela, el doctor Pedro Castro, quien regresa de París entrenado por Guillain en la Salpêtrière, se convierte en consultor de la neurología en el Hospital Vargas, en el antiguo Hospital Vargas. Acá tenemos una foto de la época. En el año 40 se crea el Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de Venezuela, con el doctor Castro como presidente. En el año 42 se crea la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, inicialmente solamente la Sociedad de Psiquiatría, presidida por el doctor Castro y el doctor Ponce. Posteriormente, es que en el año 53 se empieza a hacer mucha actividad de investigación y se introduce ya ciertas referencias, ¿no?, en las subespecialidades. Como mencioné al inicio, acá ya hay una influencia más bien norteamericana. Se empieza a investigar sobre epilepsia, se realizan electroencefalografías bajo la dirección del doctor Lennox. En el año 59 se independizan, como ocurrió en los demás países, neurología y psiquiatría, y pues se crea se funda, mejor dicho, se funda el nuevo departamento de neurología bajo la presidencia del doctor Castro, esto dentro de la Universidad de Venezuela. En ese entonces, desde 1936 o 38, si mal no recuerdo, es que ya se había creado los archivos venezolanos de otorrino, oftalmo y neurología. Estos archivos publicaban principalmente investigación respecto a estas enfermedades. Posteriormente se van independizando. Es importante, creo, recordar que en San Luis, una ciudad de Maracaibo, en el año 1953 es que se empieza a publicar familias con el diagnóstico de enfermedad de Huntington. Ahora, inicialmente se publica, por supuesto, se describe la corea, se describe la incidencia, la prevalencia de esta corea. Inicialmente las descripciones eran un poco erráticas sobre la corea, ¿no? Sabemos que lleva el nombre de enfermedad de Huntington gracias a George Huntington, que hace una excelente descripción de la enfermedad y sobre todo que nos guía por el tema genético, ¿no? Del año 76 al año 2002, se crea una expedición a esta zona dirigido por una genetista estadounidense, la doctora Wessler, seguramente lo habremos escuchado alguna vez, y es así que ellos se encuentran con una prevalencia muy alta de esta enfermedad ya descrita como enfermedad de Huntington para ese momento, de 1 en 10 más o menos, en una prevalencia muy alta. Encontraron familias completas con esta enfermedad, y es así que para el año 83, eso es un paréntesis con respecto a lo que sucedió aquí en Maracaibo, identifican el primer locus del gen causante de la enfermedad de Huntington, y en el año 93 se identifica el gen de la huntingtina. Esto lo menciono porque es muy relevante, ya que esto permite muchas colaboraciones con Estados Unidos, con otros países. Se crean vínculos de investigación principalmente en cuanto a enfermedad de Huntington, y por supuesto
crea muchos vínculos con los neurólogos venezolanos, ¿no? Y en realidad toda Latinoamérica y con el resto del mundo. En el año 69 se crea la Sociedad Venezolana de Neurología, presidido por el doctor Castro. Entre los años 76 y 83 se crea un boletín informativo de la Sociedad Venezolana de Neurología, y en el año 87 se crea la Revista Venezolana de Neurología y Neurocirugía, que estuvo activa como tal hasta el año 91. En Colombia se considera uno de los primeros neurólogos en este país al doctor Andrés Rosselli Quijano, quien funda la Cátedra de Neurología en el año de 1954. Posteriormente se funda la Unidad de Neurología anexa al Servicio de Neurocirugía en el Hospital Militar Central de Bogotá, y en el año 61 se funda el Servicio de Neurología en el Hospital San Juan de Dios, esto liderado por el doctor Ignacio Vergara, ¿no? Y posteriormente Jaime Potes funda el Servicio de Neurología en el Hospital Universitario del Valle. Como verán, tanto en Colombia, en Venezuela, los años, más o menos son como 40 o 50 años después de los primeros pasos que hemos visto en Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? Más tardíamente. Continuando en Colombia, en 1963 se crea la Sociedad Neurológica Colombiana. Posteriormente se crea el primer servicio de neuropediatría en Medellín en el año 65, y en el año 82 se crea la Asociación Colombiana de Neurología, activa hasta el momento, y en el año 85 se funda una revista bastante activa, que es la revista Acta Colombiana de Neurología. Esta es una foto actual del Acta Neurológica Colombiana, que es como circula actualmente. Bien, tengo que mencionar algunas palabras respecto a los congresos panamericanos de neurología, y es que estos congresos se realizan cada 4 años, ¿no? Inicialmente concebido dentro de lo que es el marco de la Federación Mundial de Neurología, pero lo menciono porque el primer congreso panamericano de neurología, que se realizó en octubre del año 63, fue en Lima, y estuvo presidido por el doctor Óscar Treyes Montes, en ese momento primer ministro del Perú. Los idiomas oficiales para estos eventos fueron el español, el inglés, y bueno, el segundo congreso se llevó a cabo en Puerto Rico, y solo para comentarles que el último congreso panamericano nuevamente se llevó a cabo en la ciudad de Lima, que fue el año pasado, en junio del 2023. Bueno, aquí estoy yo, gracias a mi maestro, el doctor Carlos Consentino, pues nos permitió formar parte de este congreso como ponente. Como conclusiones, solamente mencionar cosas que quiero que se queden con nosotros, y una de esas cosas es que la influencia europea llevó al nacimiento prematuro de la especialidad de neurología en algunos países, inicialmente, como mencioné, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Perú. Años más tarde, pues en el resto de países de Sudamérica, tuvimos muchos problemas con el inglés a lo largo de los años para conectarnos con el resto del mundo. Sin embargo, los neurólogos sudamericanos siempre hemos creado la forma de comunicarnos con el resto del mundo y entre nosotros. Los neurólogos de Sudamérica siempre, como hemos visto, he intentado recalcar en la presentación, han descrito las enfermedades regionales, las enfermedades de la zona, por así decirlo, como el Chagas, el psicosis, el mismo Huntington, entre otros, ¿no? Y creo que ha sido un aporte importante para el resto del mundo. Y finalmente, pues mencionar que la globalización ha sido positivo para los países sudamericanos, puesto que los proyectos cooperativos con el resto del mundo están resultando ahora en un desarrollo más rápido de la neurología sudamericana. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tuvieran Muchas gracias, doctora Cintia Margot Armas Puente. La verdad que nosotros estamos sumamente contentos y emocionados con su presentación. Podemos decir que las futuras generaciones se están haciendo presentes, porque nuestra asociación tiene 86 años realmente de vida. Desde el año 1938, en la que los maestros Lastres y Paz Soldán inauguraron o iniciaron este proyecto de la Asociación de Historia de la Medicina. Después se fueron sumando progresivamente médicos jóvenes, y ahora ustedes son los que toman la posta para el futuro. Y por eso que nosotros estamos muy contentos de que puedan ser incorporados a nuestra asociación. Ya podemos estar tranquilos en ese sentido de que esta asociación tiene para muchos años más. Este es un tema muy interesante
quisiera preguntar a los que están sintonizándonos si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, algo que aportar con respecto a la exposición de la doctora Cintia Armas. Buenas tardes, habla el doctor Jimmy Rivera. ¿Se me escucha? Sí, doctor, Sí, adelante. Perfecto. Qué gusto saber de la doctora. Yo he trabajado unos cuantos años en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Me alegra tener a gente de este instituto porque está yendo de historia, ¿no? Solamente para aumentar o sumar a la exposición brillante de la doctora, antes que los congresos y en relación a a la formación esta de la Sociedad Peruana de Neuropsiquiatría y Medicina Legal en el 38 por Honorio Delgado y Treyes, básicamente esa tiene una formación bastante interesante porque en el 37 se crean o se da la segunda jornada rioplatense de neuropsiquiatría, ¿no? Cuando esta se propaga en el 38 a Brasil, pasan a llamarse Jornadas del Atlántico, y cuando Chile replica esto en sus tierras, estas jornadas las llama Jornadas del Pacífico de Neuropsiquiatría, ¿no? Es ahí donde un peruano, un neurólogo, el doctor Rojas, debido a la ponencia brillante de los expositores peruanos, propone a Lima, al Perú, como sede de las siguientes jornadas del Pacífico, ¿no? Para que estas jornadas existan en el Perú, que sucedieron en el 39, se tenía que formar una sociedad que la organizase, pues no formal. Es así que crean en el 38, para poder organizar estas jornadas del Pacífico en el Perú, en el 39, la Sociedad Peruana de Neuropsiquiatría y Medicina Legal, ¿no? Como bien contó la doctora Cintia Armas. Eso es todo. Gracias. Muy bien, doctor. Muy buena aclaración y participación. Adelante, doctora. ¿Tiene algo que mencionar? sí, bueno, en realidad la historia es bastante amplia, ¿no? Me dieron 20 minutos, perdón por pasarme del tiempo, pero intenté resumir lo más que podía. Quizá así como con el doctor Rivera, pues podamos ir poco a poco, ir tocando temas un poco más específicos. De hecho, la historia se remonta muchos años atrás, ¿no? Antes de la Asociación de Neuropsiquiatría, Medicina Legal, etcétera, estuvo la Asociación de Criminología inicialmente. Entonces, hay mucho más que hablar, pero bueno, el tiempo era muy corto. Pero muchas gracias por el aporte. Y bueno, nuevamente gracias a todos ustedes por la oportunidad. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar, agregar algo, comentar algo? A ver, doctor Ega Morales Landeo. Sí, felicitar a la doctora Cintia por este brillante resumen. Es un excelente aporte que acaba de hacer ella y eso obliga a las especialidades de psiquiatría y neurocirugía a hacer lo propio, eh, tratar de escudriñar las formaciones de las sociedades científicas y también al mismo tiempo los aportes que van haciendo los pioneros de la neurocirugía y de la psiquiatría en Sudamérica. Eh, es importante mencionar la presencia de Julio Oscar Tríez Montes, Abancaíno, Andahuaypino, el profesor, estuvo en la Universidad de San Carlos Cosentino hizo un buen resumen de él también en otra ocasión por su conferencia magistral. Y indudablemente yo todavía pude verlo en vida a Julio Oscar Freyes. Era un profesor que iba con un mandil al estilo francés amarrado en la parte posterior y cuando él entraba al aula todos nos teníamos que poner de pie. Y luego él miraba al auditorio y ordenaba que tomásemos asiento. Y había un silencio como de misa para escucharlo. Y era toda una ceremonia la clase que él dictaba, porque era una clase magistral, por supuesto, y muy bien documentado. Y era un orgullo y un honor escucharlo, ¿no? Allá en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, que ahora lleva su nombre.
ahora como Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Julio Oscar Trilles Montes. Termino felicitando a la doctora que se incorpora a la asociación y, como bien lo ha mencionado Antonio, el futuro de nuestra asociación está asegurada y en buenas manos con la nueva generación que está ingresando. Eh, Eso potencia el trabajo de investigación y los aportes que se van a seguir haciendo. Y sepa la doctora Cintia que su trabajo va a subir a la página web, está subiendo al YouTube, está siendo grabado y ella ya pasó a la historia. Sí. Gracias. Efectivamente, los aspirantes, ahora ya incorporados, ha sido grabada su presentación, se está digitando su presentación y se les entregará un borrador para que ustedes lo puedan mejorar, para que eso pueda integrarse al futuro libro o tratado de historia de la medicina peruana que queremos hacer. ¿Alguien más desea participar con respecto al tema? Muy bien, muy bien. Doctora Cintia Margot Armas Puente, queda usted oficialmente incorporada a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos, para lo cual se le hará llegar oportunamente su diploma y su PIN respectivo. Doctora, queda incorporada. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora. Gracias. Gracias a todos. Felicidades, doctora. Estamos en permanente contacto por interno. Seguramente vamos a estar comunicando para que fijemos fecha en su siguiente ponencia. Gracias, doctora. Efectivamente, el futuro está asegurado. Muy bien, estimados compañeros, estimados colegas, no se olviden que la próxima semana, el próximo martes, tenemos nuestras charlas magistrales y nuestras sesiones oficiales que estamos seguros que también será de su agrado. Sin nada más que decirles, por internos vamos a comunicarnos con todos los ponentes para la próxima semana. Le doy las gracias. Bueno, con las disculpas respectivas, iban a ser 3 ponentes, al final fueron 2, pero estuvo brillante y esperemos de que sigan viniendo mucho más incorporados. Necesitamos sangre nueva, sangre joven. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y buenas noches con todos. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.